Bienvenidos a un viaje profundo y fascinante a través de la vida y legado de un hombre que, a pesar de las controversias y desafíos, dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo primitivo, Marcos, también conocido como Juan Marcos. Su historia es un reflejo de la humanidad, la redención y la influencia duradera. En el transcurso de este relato, exploraremos su origen en una familia cristiana en Jerusalén, su relación con los líderes apostólicos y su papel en los viajes misioneros. Abordaremos el desacuerdo que tuvo con Pablo y la eventual reconciliación, resaltando su camino hacia la redención. Finalmente, nos adentraremos en su influencia a través del Evangelio de Marcos y su legado en la teología cristiana. Este relato, dividido en 3 partes, está diseñado para ofrecer una visión completa y matizada de Marcos, destacando no solo sus logros, sino también sus luchas y redenciones. A través de esta narrativa, esperamos proporcionar una comprensión más profunda y enriquecedora de su vida y su impacto. Parte: el origen de Marcos. Marcos emerge en un tiempo de intensos cambios y desafíos para los primeros seguidores de Cristo. Hijo de una familia cristiana en Jerusalén, se encontraba en el corazón de los eventos que definieron el cristianismo. Su casa, un refugio para los primeros cristianos, se convirtió en el epicentro de fe y resistencia. Parte 2: el desacuerdo y la redención. Marcos enfrenta un momento crucial durante su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Su decisión de regresar a Jerusalén crea una tensión significativa con Pablo, llevando a una separación temporal. Sin embargo, este conflicto también pone de manifiesto la posibilidad de redención y reconciliación, ilustrando la capacidad de los individuos para superar sus errores. Parte 3: la influencia duradera de Marcos. A través del Evangelio de Marcos, deja un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su estilo narrativo, las controversias en torno a su final y su impacto teológico han sido objeto de numerosos debates y estudios. Además, su conexión con Pedro y su fundación de la Iglesia de Alejandría subrayan su importancia en la historia del cristianismo. Espero que disfruten de este viaje por la vida de Marcos y encuentren en su historia una fuente de inspiración y reflexión. Su vida nos recuerda que, a pesar de los errores y desafíos, es posible dejar un legado duradero y significativo. Capítulo 1: el origen de Marcos. Marcos, un discípulo redimido. En una Jerusalén tumultuosa, llena de fervor religioso y bajo la opresión romana, nació Juan Marcos, conocido simplemente como Marcos. Provenía de una familia que no solo compartía la fe cristiana, sino que también abría su hogar para los primeros creyentes. La casa de su madre, María, era un refugio en un mundo peligroso, donde los seguidores de Cristo se reunían para orar, compartir el pan y trazar su camino de fe. Hechos 12:12. El joven Marcos creció observando de cerca las dificultades y los riesgos que implicaba seguir a Jesús. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles, estuvo muy cerca de los eventos que definieron el cristianismo. Algunos creen que Marcos podría ser el joven que huyó desnudo cuando Jesús fue arrestado, un detalle íntimo que aparece en el Evangelio que lleva su nombre, Marcos 14, 51-52. Esta teoría, aunque no confirmada, añade un matiz personal y vulnerable a su figura, humanizando a este personaje bíblico y resaltando su conexión con los momentos cruciales de la vida de Jesús. Reflexión sobre el contexto. Entender el origen de Marcos requiere sumergirse en el contexto histórico y cultural del siglo I. Jerusalén era un hervidero de tensiones, donde la fe emergente del cristianismo se enfrentaba a la oposición y la persecución. La comunidad cristiana primitiva, aunque pequeña, estaba llena de fervor y compromiso, y Marcos creció en medio de este ambiente vibrante y peligroso. La relación de Marcos con otros líderes cristianos también es esencial para comprender su papel. Era primo de Bernabé, un influyente misionero, lo cual pudo haber facilitado su introducción al círculo de los apóstoles y sus viajes misioneros. Esta conexión familiar subraya la red de relaciones personales que sustentaban la expansión del cristianismo primitivo. En este primer capítulo, hemos comenzado a explorar el origen y contexto de Marcos, preparando el terreno para entender mejor sus acciones y decisiones posteriores. Su historia es un testimonio de cómo la fe y el compromiso pueden florecer incluso en los momentos más difíciles. Consejo para comprender el relato de Marcos.
Para disfrutar y entender mejor el relato Marcos, el evangelista de la redención y la controversia, ten en cuenta estos puntos. Contextualiza históricamente. Conocer el contexto histórico y cultural del siglo I en Jerusalén es esencial. La ciudad estaba bajo dominio romano y era un centro de tensiones religiosas y políticas. Este ambiente influye significativamente en las acciones y decisiones de los primeros cristianos. Reconoce las diferencias de interpretación. Diferentes denominaciones y tradiciones cristianas pueden tener diversas interpretaciones de los mismos eventos. Mantente abierto a estas variaciones, ya que enriquecen la comprensión del relato. Apreciar las relaciones personales. La historia de Marcos está profundamente entrelazada con figuras clave como Pablo y Bernabé. Comprender sus relaciones y conflictos personales puede ofrecer una visión más completa de su carácter y decisiones. Analiza las escrituras bíblicas. Marcos es mencionado en varios libros del Nuevo Testamento. Leer y comparar estos pasajes puede proporcionar una visión más detallada de su papel y evolución dentro de la comunidad cristiana. Explora el Evangelio de Marcos. Examina el Evangelio que se le atribuye, prestando atención a su estilo narrativo, estructura y los temas principales. El final abrupto del Evangelio es un punto clave de controversia y debate teológico. Reflexiona sobre la redención y el perdón. La vida de Marcos nos muestra que todos, incluso aquellos que cometen errores, tienen la oportunidad de redimirse y hacer contribuciones significativas. Su historia es un testimonio de la importancia del perdón y la capacidad de crecimiento personal. Ten estos puntos en mente mientras lees el relato para obtener una comprensión más profunda y enriquecedora de la vida y legado de Marcos. Capítulo 2. El desacuerdo y la redención. Marcos, el evangelista de la redención y la controversia. Durante su primer viaje misionero, Marcos enfrenta un momento de gran importancia que define su papel y su carácter en la comunidad cristiana. Este episodio, mencionado en los Hechos de los Apóstoles, nos muestra la vulnerabilidad y humanidad de los primeros líderes cristianos, así como la posibilidad de redención y crecimiento personal. Marcos acompaña a Pablo y Bernabé en sus esfuerzos misioneros, viajando por diversas regiones para predicar el Evangelio. Sin embargo, en Perga, en Panfilia, Marcos toma la decisión de regresar a Jerusalén, Hechos 1 y 13. Las Escrituras no especifican las razones exactas de su regreso, lo que ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos creen que pudo haber sido por miedo, agotamiento o un desacuerdo doctrinal. Este evento no pasa desapercibido para Pablo. Cuando se planifica un segundo viaje misionero, Bernabé propone llevar nuevamente a Marcos, pero Pablo se opone firmemente debido a la deserción previa de Marcos, Hechos 15, 36-39. Este desacuerdo es tan intenso que lleva a la separación de Pablo y Bernabé, quienes habían sido compañeros cercanos. Bernabé toma a Marcos y se dirige a Chipre, mientras que Pablo elige a Silas como su nuevo compañero de misión. Reflexión sobre el desacuerdo. Este conflicto entre Pablo y Marcos nos muestra que incluso los grandes líderes cristianos no estaban exentos de diferencias y tensiones personales. La decisión de Pablo de no confiar en Marcos resalta la gravedad con la que veía su abandono anterior. Sin embargo, también es un testimonio de la humanidad de estos líderes, enfrentando desafíos y conflictos internos mientras trabajaban para expandir el cristianismo. La redención de Marcos. A pesar de este desacuerdo, la historia de Marcos no termina aquí. En sus últimas epístolas, Pablo menciona a Marcos de manera positiva, indicando una reconciliación y el reconocimiento de su valor y dedicación, 2 Timoteo 4 y 11. Este cambio sugiere que Marcos eventualmente demostró su compromiso y ganó nuevamente la confianza de Pablo. Impacto duradero. Este capítulo destaca la importancia de la redención y la capacidad de los individuos para superar errores y conflictos. Marcos, a pesar de sus fallos iniciales, se convierte en una figura valiosa y respetada dentro de la comunidad cristiana. Su historia nos recuerda que el crecimiento y el perdón son posibles, y que incluso aquellos que enfrentan desafíos pueden hacer contribuciones significativas. Para ayudarte a comprender mejor este relato sobre Marcos y las controversias que lo rodean, aquí tienes un ejemplo moderno paralelo. Ejemplo moderno. Imagina que estás trabajando en una startup tecnológica junto con tu amigo, Pedro,
que es el fundador de la empresa. Ambos están emocionados por lanzar un nuevo producto que promete revolucionar el mercado. Durante las primeras fases del proyecto, decides abandonar temporalmente debido a problemas personales y estrés. Pedro se siente decepcionado y decide continuar el proyecto sin ti, lo que lleva a una cierta fricción entre ambos. Más adelante, te unes a otro proyecto con tu primo, Bernabé, en otra startup. Esta vez, logras demostrar tu dedicación y habilidades, y el proyecto es un éxito. Pedro, al ver tu crecimiento y compromiso, decide reconciliarse contigo y te invita a unirte nuevamente a su equipo. Juntos, logran lanzar el producto con éxito y tu contribución se convierte en una parte esencial del legado de la empresa. Este ejemplo moderno refleja la historia de Marcos, donde enfrentó conflictos y desafíos, pero finalmente encontró redención y contribuyó significativamente al cristianismo primitivo. Capítulo 3. La influencia duradera de Marcos. Marcos, el evangelista de la redención y la controversia. A pesar de los desafíos y controversias que rodearon su vida, Marcos dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo, especialmente a través de su autoría del Evangelio de Marcos. Este Evangelio, considerado por muchos como el más antiguo de los 4, ofrece una perspectiva única y directa de la vida y enseñanzas de Jesús, y ha sido objeto de numerosos debates académicos y teológicos. El Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se destaca por su estilo narrativo conciso y enfocado en la acción y los milagros de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, Marcos no incluye una genealogía de Jesús ni una narrativa extensa de su nacimiento. En cambio, comienza directamente con el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, presentando a Jesús como el Hijo de Dios desde el principio, Marcos 1:1. Controversias y debates. Una de las controversias más significativas en torno al Evangelio de Marcos es su final abrupto. Algunos de los manuscritos más antiguos terminan en Marcos 16:8, donde las mujeres descubren la tumba vacía y huyen asustadas, sin contar a nadie lo que han visto. Este final ha llevado a debates sobre si el Evangelio originalmente terminaba aquí o si se perdió una parte del texto. Algunos teólogos argumentan que el final abrupto es intencional, un llamado a la acción y a la fe, dejando a los lectores con la tarea de continuar la historia de Jesús en sus propias vidas. Influencia teológica. El Evangelio de Marcos ha tenido un impacto profundo en la teología cristiana. Su presentación de Jesús como el siervo sufriente que vino a servir y no a ser servido, Marcos 10:45, ha influido en la comprensión cristiana del liderazgo y el servicio. Además, su énfasis en el misterio del reino de Dios y la llamada al discipulado radical ha resonado a lo largo de los siglos. Legado de Marcos. La influencia de Marcos va más allá de su evangelio. Según la tradición, Marcos fue un compañero cercano de Pedro, y su evangelio refleja las enseñanzas y recuerdos de Pedro sobre Jesús. Esta conexión ha llevado a algunos a considerar el evangelio de Marcos como una especie de memorias de Pedro. Además, Marcos es considerado el fundador de la Iglesia de Alejandría, una de las comunidades cristianas más antiguas e influyentes. Reflexión final. La vida y obra de Marcos nos muestran cómo, a pesar de los errores y conflictos, uno puede dejar un legado duradero y significativo. Su historia de redención y su contribución al cristianismo primitivo sirven como un recordatorio de la importancia de la perseverancia y la fe. Despedida de Marcos, el evangelista de la redención y la controversia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Marcos, un discípulo cuya historia de redención, controversia y legado ha dejado una huella profunda en la historia del cristianismo. Espero que hayas encontrado inspiración y reflexión en su relato, así como un mayor entendimiento de cómo la fe y el servicio pueden transformar vidas, incluso en medio de desafíos y errores. En Explorando la fe y las religiones, nos dedicamos a desentrañar las historias y enseñanzas que han dado forma a la espiritualidad y la religión a lo largo de los siglos. Te invitamos a seguir formando parte de nuestra comunidad, participar en nuestras conversaciones y compartir tus pensamientos. No olvides dar like y suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas exploraciones y relatos. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima aventura espiritual.